no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bonito encontrarnos en este lugar. Y usted que está cambiando los canales con su control remoto y llegó a este canal, quiero decirle a usted que tengo una buena palabra para ayudarle. No hablaremos sobre cosas religiosas, al contrario, hablaremos sobre cosas muy serias que los cristianos tienen que oír para despertar. Usted que es de Dios, usted puede sorprenderse en el día del juicio. Existe una misión que nos la puso Dios sobre nuestros hombros, que pesa sobre nosotros. Y Él está reclamándola en Ezequiel capítulo 34, versículo 7. En el versículo 6, el Señor Dios nos habla muy en serio sobre eso. Y quiero dedicar un tiempo para hablarle a usted, que solamente ha pensado en sí, yo, y nadie más aparte de usted. Eso no es bueno. Aquí en Ezequiel 34, en el versículo 6, dice el Señor Dios: han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Los cristianos deben entender que fuimos salvos, bendecidos, no para que seamos islas de felicidad, sino para que seamos la extensión del Señor Jesús, para que nosotros hagamos su voluntad. Jesús dijo: que os améis unos a otros, como yo los amé. ¿Cómo nos amó Jesús? Jesús era Dios con el Padre eterno, vivía en el mundo de la perfección, pero al ver a los hombres desviados, extraviados en las manos del enemigo, nos amó de tal manera que dejó toda su gloria, se encarnó en el vientre de la Virgen, se convirtió en una persona como nosotros. Fue una completa humillación venir a este mundo de malas personas, ignorantes, personas dominadas por el fracaso, pero tenía que convertirse en alguien como nosotros para poder rescatarnos. No midió esfuerzos, pagó el precio necesario, dejó que hombres malos lo clavasen en la cruz, que lo insultaran mucho, y allí murió. Bajó al infierno, estuvo en las manos de los malos espíritus. Durante 3 días luchó a nuestro favor, venció al diablo y resucitó, para poder darnos la vida eterna y la vida abundante, haciéndonos libres de las manos de los malos espíritus. Quien es de Dios no necesita temer a nada de los demonios, de brujerías, de hechicerías, de cosas malas, porque esa persona está verdaderamente libre. Es dueña de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero Jesús está diciendo: ¿cómo yo os he amado? Améis unos a otros. Vamos a buscar no solamente a los buenitos, entre comillas, de este mundo, sino también a las minorías que a veces incluso causan repugnancia al hombre natural. Pero ahí está una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, que necesita ser encontrada, que necesita oír la palabra, que necesita ser libre, que necesita pasar a pertenecerle a Dios. Y lo dice aquí en Ezequiel: han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Las ovejas esparcidas tienen que ser buscadas, tienen que ser alimentadas con la palabra. Nosotros tenemos que cubrirlas con nuestras oraciones, interceder por ellas, luchando para que ellas abran sus ojos. Pero la mayoría de las veces los cristianos no están haciendo eso. No, meterme con esa gente que lleva una vida mala en ese submundo de personas muy malas. Eso no es bueno. Claro que no es algo agradable, pero nosotros seríamos así si Jesús no nos hubiera alcanzado. Esas personas lo necesitan. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18,
El Señor Jesús habla personalmente sobre esa atención que nosotros tenemos que darle a los que se desviaron, a los que están perdidos. San Mateo capítulo 18, empezamos en el versículo 10. Dice esto: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, doctor, pero si los ángeles lo ven, ¿por qué no las liberan a esas personas? Porque ese ministerio nos fue dado a nosotros. A los ángeles les encantaría tener el privilegio de salvar a los perdidos, pero Dios nos lo dio. Esas personas tienen todas las condiciones de volverse buena gente, gente de Dios. Ellas tienen, como todas las personas tienen, una protección espiritual. Por eso el diablo no las destruye tan pronto. Pero cada día las está hundiendo en el lodosal, en el lodo hediondo, y ellas se están cayendo. Y nosotros tenemos la capacidad, porque quien manda en este mundo somos nosotros. El Señor Dios nos dio la tierra para que Él pudiera intervenir aquí. Tuvo que volverse a alguien como nosotros. Eso está en San Juan 10, versículo 1. Jesús no podía venir como Dios. El diablo le reclamaría, incluso intentó engañarle. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? No te metes, Jesús, este es un problema mío. Adán pecó y yo estoy mandando aquí. Y Jesús explicó algo en San Juan capítulo 10, versículo 1. Dijo esto: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ni Dios ni el diablo podía llegar aquí y mandar, porque Dios les dio la tierra a los hijos de los hombres. El diablo engañó a Adán y a Eva, entre comillas, les mintió, les engañó, les quitó su autoridad y empezó a actuar aquí. Pero dijo Jesús, ese es ladrón y salteador, porque no entró por la puerta en el redil de las ovejas. La puerta es el nacimiento materno. Nosotros sí entramos. Todos los que estamos aquí nacimos de nuestras madres, somos ciudadanos del mundo. Jesús podía estarlo porque nació por obra y gracia del Espíritu Santo por la Virgen María. Así que pasó por la puerta en el redil de las ovejas. El diablo no pasó, no tuvo una encarnación. Así que Jesús nos está diciendo que ahora tenemos que hacer algo. Regresemos al Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Que no debemos menospreciar a uno de estos pequeños, que no entienden, que están dominados por el maligno. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No importa la extensión de la perdición. El diablo suele orientarnos a que elijamos a las personas. No, ese no pecó mucho, puede salvarse. El otro no, es un desastre, es un gusano, deberían darle un tiro en la cabeza y acabar con su vida. No diga eso. La persona que está a favor de la pena de muerte está siendo abogado del diablo. Mientras las personas están aquí, solamente Dios puede quitarle la vida. Una persona puede salvarse, es un ser eterno. Imagínese si alguien le quita la vida a otra persona y esa persona se pierde. ¿Cómo estará? Será responsable por la perdición de una persona. Así que dijo Jesús, mirad, que no menospreciéis. Presten atención. Uno no debe menospreciar a uno, a cualquiera de esos pequeñitos, no, pero alguno no, a uno. No puede despreciar a uno de los pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos, todos tenemos esa protección de Dios, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en el momento en el que vamos a hablar con ellos, el poder de Dios nos comunica, Dios nos comunica. Tenemos la asistencia de Dios para hacerlas libres. La iglesia tiene que despertar para su responsabilidad
y dejar de ser una iglesia sofisticada, llena de doctores, de artistas especialistas que no quieren ensuciarse las manos con esa plebe sucia. No, son personas como nosotros. Necesitamos alcanzarlas y hablarles de Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Se perdió, por eso vino a salvar. ¿Qué os parece? Jesús hace una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Esto es muy fuerte, hermanos. Se cayó, se descarrió, se ensució, está inmundo, pero nada más, es una, sobran 99. No, el hacendado, el dueño de las ovejas, deja seguras a las 99 y va por los montes hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se regocija más por ella que por las 99, porque las 99 ya eran suyas, estaban seguras, pero esta estaba perdida. Eso significa que Jesús quiere tener a través de mí, de usted, una gran alegría al agarrar a aquella persona que está en el lodo hediondo, en la pocilga del diablo, en la basura, en el lugar más inmundo, limpiar a esa persona y restaurarla. Traje mi oveja. Hermano, ese es el espíritu del buen pastor que quiere habitar en su corazón, que quiere habitar en mi corazón. No esté ahora desatento, despierte. No, Jesús, yo necesito ser esa persona. Yo necesito darte ese placer. Yo no puedo despreciarte. Versículo 14. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre. El Padre quiere a esas minorías, a esos excluidos, a esos que piensan que no son nada y andan por ahí en las drogas, en la prostitución, robando cosas y eso. El Padre quiere que reciban la salvación. Y si vienen, le proporcionarán alegría al Señor Jesús. Él dice esto aquí: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dele ese regocijo a Jesús. Ese es el trabajo que toca más el corazón de Dios: ir a buscar a los que estaban perdidos. Vamos a buscarlos, vamos a traerlos, y así estaremos glorificando a nuestro Dios. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Trabajo en una gráfica hace 16 años y hace algún tiempo, un año que estaba en la empresa, sufrí un accidente con un carrito hidráulico y volvió un cable del carrito hidráulico, más o menos unos 200 kilos. Aquí en este lado izquierdo empecé un tratamiento con el otorrino por causa de los dolores de oído que comencé a sentir. Hubo un momento en que estuve 12 días con dolor de oído y busqué muchos hospitales de urgencia, me daban remedio para dolor y volví a casa. En esa época yo tenía unos 10, 15 años, que me acuerdo. Yo la llamaba y no me escuchaba. Y como estaba en la preadolescencia, le decía, bien, solo escucha lo que quiere, ¿no? Porque cuando yo digo algo que quieres escuchar, me escucha. Y así era, la llamaba y ella nada. Y me decía que fue un problema en el trabajo y no escucho bien. Y eso sucedía muchas y muchas veces. Decía, ¿qué? No escuché. Y mi padre también se enojaba mucho. Mis hijos se ponían impacientes porque cuando me preguntaban repetidas veces les decía, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Una vez uno responde con calma, pero cuando uno contesta la segunda vez ya está irritado y la tercera ya se ponía muy enojados. Cuando las personas hablaban por el teléfono o yo la llamaba, ella decía, ¿aló? ¿Cómo? Yo le decía, no me escucha. Está mala la llamada. Y decía, no te escucho, repite por favor. Y tenía que repetirle todo nuevamente.
y a veces llegaba a perder la paciencia. Mi marido empezó a ver la Iglesia de la Gracia por televisión, sí, y estábamos pasando por una situación difícil porque hacía poco tiempo que había perdido a mi madre. Estaba mi casamiento también, la situación estaba muy complicada. Pero un día él me invitó y dijo, vamos a la iglesia porque ese pastor es diferente. Yo tenía pavor de los creyentes. Mi hermana es evangélica hace muchos años y cuando venía a la casa yo la echaba. Muchas veces abría el portón y le echaba. No me gustaban los creyentes, sí. Pero a mi marido le gustó tanto del doctor y cuando llegamos a la iglesia Fernández Lima estaba cantando. Y como somos del Nordeste nos gustan mucho sus canciones. Un día el pastor Jaime estaba orando y yo, orando con gran fe, sentí que mi oído se destapó, pero no le dije a mi marido, no le dije nada, me quedé en silencio. No dije nada y luego me di cuenta que mientras me bañaba escuchaba el ruido de la ducha, escuchaba la caída del agua, cuando aumentaba el volumen del televisor escuchaba el ruido porque había una música de fondo en la propaganda del televisor que no había escuchado antes porque estuve unos 10 años sin escuchar bien, así que había perdido un poco la noción, ¿sí? Y empecé a percibir, así que volví al médico, le pedí que me hiciera exámenes y solicitó todos los exámenes y le dije que escuchaba y resultó 100% normal. Lo llevé incluso a la gente del trabajo y me dijo el médico que estaba de alta y no se lo creyeron, se preguntaron por qué, cómo era posible y les dije que ahora sirvo a un Dios vivo, a un Dios que cura. Y cuando llegué al médico le pedí una carta para entregarla en el trabajo y cuando llegué a la empresa el médico del lugar dijo, ¿cómo? Porque incluso ya habían cambiado de médico, porque en las empresas generalmente con el tiempo los cambian y vio y dijo, Dios, después de tanto tiempo que ha sufrido este accidente y ahora está curada y de repente. Y le dije, estoy curada, aquí está la carta, hoy estoy muy bien, gracias a Dios, hoy trabajo normalmente, estoy en la obra del Señor, mis hijos están muy bien, todos ya no existe el problema que había antes. Actualmente solo victorias en el trabajo, en la casa. Yo sigo trabajando en la misma empresa y la gloria de Dios puede ser vista a través de mi vida. Se han convertido muchas personas en la empresa al ver mi testimonio de vida. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. Gloria a Dios. Doña Fátima. Sí, doctor Soares. ¿Hace cuánto tiempo sucedió eso? Doctor Soares, eso fue en el 94. Ahora ya no dice, ¿qué? No existe más. Ahora solo alegría. Ahora escucho muy bien, gracias a Dios. Así que en un culto Dios usó al pastor Jaime y la curó. Sí, exactamente, sí. ¿Y qué produjo eso en su vida? Lo cambia todo. Ajá. Cambia cuando cruzo la calle, cambia cuando contesto el teléfono. Porque en el primer momento, cuando alguien me preguntaba algo, en la primera pregunta, ellos son muy simpáticos, ¿sí? En la segunda vez ya no son tan simpáticos. Y usted tenía pavor de los cristianos. Es verdad, doctor. Con esa Horror al enfermedad creyente. era peor. Hoy es solo alegría al servir al ¡Qué Señor alegría! Jesús. ¿Quién vino con usted? Mi marido y Ajá. mi hijo menor. Esposo, ¿confirma todo eso? Sí. Hoy Fátima solo vive alegrías. Hoy sí. Antiguamente detestaba a los cristianos. Sí, es que antes éramos católicos, ¿sí? Ajá. Y luego todo cambió. Y ese hijo es el que No, tú el eres. otro. ¿Quién es su hijo? ¿Está aquí? El otro El otro es el que se pensaba. quedó en casa. Ajá. El otro se quedó Pero en este casa. también se acuerda de la época que estaba sorda. Un poco, aún se acuerda. Déjeme hablar con él. ¿Te acuerdas de la época que decía tu mamá? ¿Qué? Más o menos. Más o menos. Aplaudan a Jesús. Amén. Miren, en cualquier situación, no dejen que el prejuicio entre. No estamos contra o favor de ninguna religión, ninguna. Enseñamos la verdad. Jesús dijo, pasarás a esta religión y serás bendecido. No. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vamos a la pregunta. Doctor, ¿cómo puedo estar seguro de mi llamamiento pastoral?
Mire, la seguridad la tiene al saber que fue llamado. Si dice mi llamamiento pastoral, ¿quién le dijo que fue llamado? Cuando a mí Dios me llamó, yo sabía que Él deseaba que fuera un predicador. Es lo mismo preguntarle a un niño de 4 años y a una niña de 4 años, ¿eres hombre o mujer? Las niñas dicen, soy mujer, ni saben qué es eso. Y al chico, ¿eres mujer? No, soy hombre. ¿Qué pregunta? Es decir, existe un testimonio interior que habla en el mismo niñito. Y el que fue llamado lo sabe, el que no lo es piensa, ¿será que voy? Dios no es Dios de confusión, por eso no lo es. No tengo ninguna duda de que me ha llamado al ministerio y nunca la tuve. Y una vez el diablo casi me engañó. Me gusta contar estos casos porque ayuda a algunas personas. Fui a hacer en 1975 o 76. Fui a realizar una reunión en Río. Incluso me acuerdo del cochecito que tenía. Era un Mini azul clarito. En aquella época ese era el coche más popular. De cada 10 coches, 9 eran de esos. Era difícil ver un coche diferente. Ese Volkswagen mandó y desmandó en el país en aquella época. No tengo nada en su contra o a favor, nada más cuento la historia. Me acuerdo incluso del lugar por donde andaba. Realicé una reunión en el cine Realengo. Pero fue una reunión cuando no estaba inspirado y la hice forzadamente. Y eso me dolió en el corazón. Entré a mi coche y me fui hablando con Jesús. Jesús, no me has llamado. En aquella época tenía una oficina en el centro de asesoría financiera. Trabajaba con grandes empresas y grandes bancos. Esa era mi profesión. Era algo muy bendecido en aquella época. Y le dije, Jesús, no puedo. No me has llamado. Voy a dejar esto de predicar. Voy a dedicar mi tiempo a la oficina, voy a prosperar más y voy a financiar los predicadores. Ellos que hagan la obra porque yo no puedo. Dije cosas y cosas y estaba a punto de decirle no. Me acuerdo hasta hoy, estaba manejando, pasé por la Piracuara, los que conocen Río saben dónde es, entré a la famosa Salazar y mientras pasaba, ¿qué es Satanás? En el coche solo. Te has equivocado, nunca encontraste un hombre más llamado y ungido que yo. Voy a probarlo, Jesús, perdón. El diablo quería derrotarme ahí, pero me desperté de tal forma que salté en el coche y gloria a Dios que seguía haciendo la obra de Dios y Dios me ha bendecido. Ahora voy a orar por todas las personas que están en casa y por ustedes que están aquí. Padre, vengo en el nombre de Jesús a pedirte que nos despiertes, Dios, porque en realidad hemos estado durmiendo en tu presencia. No hemos visto el valor de una alma. Hemos despreciado a un pequeñito, a un segregado, a un discriminado. A veces incluso pensamos que aquella persona está sobrando. Pero ¿qué derecho tiene una persona de decir que su semejante está sobrando? Tú, Señor, eres el dueño de todo, eres el que lo determina. Y tú, Señor, dijiste que quieres que busquemos a esas personas. La tarea es muy grande, Padre. ¿Cómo la realizaremos? Danos los recursos, Señor, tu ayuda, tu poder. Úngenos para que podamos realizar esa obra. Oro, Dios, por los que están perdidos. Dios, conserva esas vidas, dales el entendimiento. Esas minorías que rechaza la sociedad, Padre, pon tu mano sobre esas personas y ábreles el entendimiento. Ahora oro por las personas que están enfermas en casa, pasando presiones, o las que están aquí, libéralas. Voy a usar el poder que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda la obra del infierno y digo mal, sal de esas personas y no vuelvas nunca más, en el nombre de Jesús. Y usted levanta sus manos y diga, gracias, Jesús. No volveré.